una cosa. Me preguntan, ¿alguna duda de antes? ¿No? ¿Sí? No, profe, por lo menos yo no. ¿No? Pues vamos a empezar a ver, antes de entrar en... Pero el otro día estuvieron viendo polo, cero, respuesta de primera orden, segunda orden y todo eso. Entonces ahora vamos a hacer un link, ¿ya? Entre la cosa que teníamos antes, que era Fourier, análisis de Fourier y en todas sus formas, colores, sabores y olores, con este análisis de polos y ceros que teníamos anteriormente. ¿Ya? Alcancé a hacer, como le estaba dando cuenta recién, que se me había echado a perder se me borró el script que había hecho antes, no supe qué diablo hice ni cómo recuperarlo, pero al menos que se recupera una parte, la otra la podemos hacer en un ratito. Entonces, lo que quiero que veamos y lo que quiero que entendamos es que existe una relación súper directa entre, en un sistema de tiempo discreto, obviamente, entre la frecuencia, ¿ya? La frecuencia de Fourier, ¿cierto? La frecuencia en este caso normalizada, y eh, los ángulos asociados a los polos y los ceros, ¿ya? Ustedes saben que los polos y los ceros, como estoy mostrando acá, yo entiendo que se ve bien, no necesito agrandarlo más, ¿o sí? ¿Está bien, está mal en ese tamaño? Sí, se ve bien. Ya. Ustedes saben que los polos y los ceros, en este caso tengo 5 ceros ahí sobre el círculo unitario, y tengo 5 polos que están en cero, ¿ya? Ustedes saben que los polos, como son números complejos, los cero igual, ustedes los pueden escribir en notación parte real y parte imaginaria, o en notación magnitud-fase, ¿ya? Por lo tanto, si yo le escribiera la notación magnitud-fase, por ejemplo, de este polo, ¿cuál sería? ¿Cuánto es la magnitud de ese polo? De ese cero, perdón. ¿Cuál es la magnitud de ese cero? Bueno, ese tiene una magnitud de 1 y ¿Ya? tendría un ángulo de 90 grados. 90 grados, ¿cierto? Pi cuarto aquí. No sé qué me pasa. Pi medio. El pi medio, ¿cierto? Pi medio, 90 grados, magnitud unitaria. Chuta, a ver, parece así al ojo de buen varón, como dicen por ahí, tirando un ojo bien crítico, pareciera ser que son los 90 más 45, ¿no? Claro, unos 135 grados. 135 grados, ¿cierto? ¿Y magnitud? 0,7 aproximadamente. Ay, ay, ay. ¿Estáis No, Pero, seguro? parece que sigue siendo disculpe. uno porque sigue en el círculo Es uno, unitario. está en el círculo unitario, claro, esa es la Sí, gracia, porque lo hacemos como vectores. Ya, sí, bien, no tiene razón. está bien. No importa, si la idea es que se despierte. Ya, pues, estamos en peque. Magnitud unitaria, ángulo igual. ¿Ya? Y fíjense que eso es lo que definí yo aquí. Vamos a ver el sistema. Primero el sistema tiene, si yo lo miro aquí, tiene 5 ceros. ¿Ya? Y esto está escrito de manera tal de que se vean claramente los 5 ceros. ¿Se fijan? Porque está factorizado en los ceros. 1 menos z0 por z elevado a menos 1. 1 menos z0 conjugado, porque tiene la estrellita arriba, z a la menos 1. Y después acá, 1 menos z1, z a la menos 1. 1 menos z1 conjugado, z a la menos 1. Y después 1 más z elevado a menos 1. ¿Ya? Si fijan, ahí están los 5 ceros. Este es un primer par de ceros complejos conjugados. Este es un segundo par de ceros complejos conjugados. Si z0, vemos la definición aquí, z0 es r0 por la exponencial de, aquí les explico al tiro esto, 1i es el i imaginario. ¿Ya? En MATLAB es mejor escribirlo así, para que no haya confusión. Si yo lo escribo así, con la i sola, MATLAB es lo suficientemente inteligente para entender que es un complejo conjugado, pero ahí está llorando algo, si se fijan. ¿Ya? Ahí dice, mejor escribirlo como 1i. Yo puedo escribir j, y todavía lo va a entender como un complejo conjugado, pero por ahí de repente usted, porque entienden el contexto, eso es súper bueno. Para evitarse cualquier tipo de drama, hagan eso. ¿Ya? El 1i es j o i, como quieran llamar. Entonces tenemos R0 exponencial de J2pi por F0. Y le puse 2pi por F0. ¿Ya? ¿Qué es F0? Se enreda otra cosa. Z0 dividido por 2pi. ¿Qué es θ0? Miren θ0. θ0 es el ángulo de pi media que teníamos nosotros. Y el R0 es 1. ¿Ya? Fíjense esto. R0 y θ0, que sería esta expresión de aquí, R0 y θ0, me da la magnitud y el ángulo. ¿Ya?
Lo mismo acá, R1 es 1, teta 1 es pi medio más pi cuarto, justamente lo que estábamos hablando, ¿cierto? Pi medio más pi cuarto. Pi medio más pi cuarto es 235 grados. Y aquí está, de nuevo, R1, teta 1. Pero fíjense que yo esto, sobre esta parte de adentro, lo puedo escribir ese teta 0, lo puedo escribir como un 2pi por F0. ¿Por qué F0? Intencionalmente puse F0 para que lo asociemos a la frecuencia. ¿A cuál frecuencia? A la frecuencia normalizada. ¿Y por qué? Porque yo les dije que el círculo unitario contenía las frecuencias normalizadas. Y que aquí estaba el 0, en el punto 1, 0, ¿ya? Aquí en el punto menos 1, 0 estaba, si yo me acercaba por arriba, estaba la frecuencia pi, ¿ya? Si me acercaba por abajo estaba la frecuencia menos pi, o si querían verlo en frecuencias normalizadas con F minúscula, no con omega minúscula, por aquí me acercaba hacia el 1 medio y por abajo me acercaba hacia el menos 1 medio, ¿ya? Entonces, no, tiene todo el sentido del mundo que yo asocie el teta 0 con el 2pi f0 y en realidad yo puedo asociar el teta sui con el 2pi f sui, ¿ya? Y esto, la consecuencia más importante que tiene es que si ustedes tienen el ángulo, lo dividen por 2pi, que es lo que estoy haciendo aquí, tienen el ángulo, lo dividen por 2pi, y lo que ustedes van a obtener entonces es la frecuencia normalizada en la cual va a pasar algo. En este caso, es un 0. ¿Qué va a pasar en esa frecuencia? ¿Qué va a pasar en esa frecuencia? Yo pongo un 0 ahí. ¿Me escuchan o no? Eh, sí, sí, profe, estaba pensando en qué va a pasar con la frecuencia en ese punto. Sí, si es un 0. ¿Qué le hace un 0? A una Mm. entrada cualquiera. Es un En esa sistema, ¿cierto? en esa frecuencia la función de transferencia va a valer cero. O sea que funcionaría como un Perfecto, corte. perfecto. Sería, sí, un corte, más que un corte, una eliminación de cuajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos ahí. Y ahí también. Vamos a ver que la señal se va a la salida. Miremos, ¿se fijan? Miremos esto. Aquí está el plano Z. Después les voy a mostrar un par de trucos sucios de MATLAB para que hagan estas cosas. Y aquí está. Fíjense que aquí lo hice con el comando frex, ¿ya? Si ustedes miran el comando frex, tienen que tener cuidado. Fíjense los números acá abajo de la frecuencia normalizada. Va desde 0 hasta 2pi, porque ahí multiplican por pi, ¿ya? Si yo miro esto, es un filtro pasa abajo, pasa banda, pasa alta, ¿qué diablo es? Sería un rechaza banda, ¿o no? Vamos bien. Te les muestro ahora así. Esto y esto son lo mismo, para el mismo sistema de arriba. Esto y esto son lo mismo. La única diferencia, fíjense que aquí está la magnitud al cuadrado y aquí está la magnitud al cuadrado, pero en decibeles, ¿ya? Una escala logarítmica. Si ustedes miran esto, ¿qué tipo de sistema es? Eh, Ahí debería ser un pasa abajo. Paso abajo. Si lo miro acá con esto, queda claro que es un paso abajo, ¿no? O sea, más que nada por la forma del gráfico. Por la forma de aquí arriba, por esta de aquí, cuando estoy mirando la magnitud al cuadrado, queda claro que es un paso abajo, pero no por la forma solamente. Ojo con eso, miren, es por la forma y por el eje X. El eje X tiene el espectro, y lo voy a decir así, centrado en cero. Fíjense, ahí está en cero, cero. Y la pasa abajo, no hay problema. ¿Ya? Lo mismo aquí, el espectro centrado en cero, acá está el logaritmo. Puta, no es tan claro que sea pasa abajo, pero en realidad, mire, los números están medio raros. ¿Ya? Y lo voy a dejar desde menos 100 hasta 100 para que vean que en realidad se parece un poco más pasado cuando pongo en escala logarítmica. ¿Se fijan ahí? Ahí bajó harto, porque vamos desde 20, en realidad está ahí en 20, y llegamos aquí y ahí está el 0, y bajó 20 de 20, entonces, esto es este mismo de arriba, con logaritmo, ¿ya?
este aquí trabaja por logaritmo en base 10. Entonces, de aquí de los dos, yo quiero que ustedes tengan claro que esos son paso abajo, porque el espectro está centrado en cero. ¿Se fijan? Miren acá arriba ahora, cuando dice con Frex, el cero está aquí, no está aquí al medio. Esto, de aquí para acá, desde 0 hasta 1, coincide con esto desde 0 hasta 0,5. Les recuerdo que este es F, 0 a 1 medio, y esta de acá arriba es desde 0, este 1 es pi, porque se dice multiplica por pi, entonces hay uno de 0 hasta pi, ¿ya? Y este trozo de aquí hasta allá está puesto ahí, desde aquí hasta acá, ¿ya? ¿Se fijaron? O sea, no es llegar y mirar la forma, tienen que mirar la forma más cómo está ordenado el eje. Por si ustedes miran la forma de esto, si lo miran así, ustedes saben que toman este trozo de espectro que está aquí, lo colocan a este lado y ahí van a ver claro que es un paso abajo, ¿o no? Claro. Pero Pero es un truco, tienen que mirar los ejes, en particular el eje de la frecuencia. Alguien le iba a decir algo y lo interrumpí. tengo una pregunta al respecto. ¿Sí? En este caso, los diagramas son cíclicos, ¿verdad? O sea, si vemos desde el 0 al 2, en donde tiene el puntero, luego eso se repetiría desde el 2 al 4, por ejemplo. Se repite. Y te recuerdo que esto es una consecuencia del teorema muestreo, ¿cierto? Que lo que hace es repetirme el espectro en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Claro. Entonces, sería un paso abajo, pero también pasarían bandas altas que repitan el ciclo, en el fondo. No, ¿O cómo? no. Recuerda que el concepto de tú muestreaste, no importa que lo hayas hecho mal, no importa. ¿Ya? Suponte que no respetaste el teorema de muestreo. Si tú ya muestraste, se asume de ahí en adelante que tú hiciste las cosas bien. Si te condoreaste, el problema tuyo, se lo arregláis para atrás nomás, ¿ya? Pero lo hiciste bien, entonces tú no tienes idea de lo que pasa más allá de la frecuencia de muestreo partido por 2. ¿Ok? Ah, Entonces, lo que tú me estás diciendo no corresponde. ¿Te fijas? Por eso tú, claro, claro. Ya. ¿cachai? Porque aquí llegamos, este 1 corresponde a la frecuencia de muestreo partido por 2. Estas Claro. cosas no son para nada enredadas, ¿ya? Son para nada enredadas. Hay que estar conceptos, o sea, claro, no sé, 3, 4, 5 conceptos, y después hay que, insisto, no es ser pillo, esto no son trucos, no. Esto es MATLAB, hay que saber interpretar los gráficos. MATLAB, con Frex, me entrega esto. Si yo le pongo Hall, me lo entrega así. Si no le pongo esto, fíjense que me va a entregar la mitad, no, hasta 1. Entonces yo tengo que ser capaz de interpretar estas cosas. Si MATLAB me está ayudando, cualquier paquete de software me está ayudando, pero yo tengo que entender lo que estoy leyendo. ¿Ya? Fíjense, aquí vamos de 0 hasta 1, o sea, de 0 hasta pi, lo que es de 0 hasta 1 medio en F, minúscula. ¿Se fijan? Cuando le coloco whole, me entrega desde 0 hasta 2 pi, pero no me arregla el espectro como nosotros estamos acostumbrados a verlo y me parece que es más ordenado. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Yo aquí se lo entregué ordenadito. Tuve que recurrir a cálculos a mano, son terribles, pero no importa. No se preocupen, en un ratito más les voy a enseñar cómo usar este mismo para dejar el espectro ordenado. ¿Ya? Así que tranqui con eso. Pero me interesa que quede claro. Lo primero es, yo defino polos y ceros, o tengo polos y ceros, y esos polos y ceros, cuando yo los grafico, la gracia de graficarlo aquí en el plano Z, además de ver su estabilidad, todo ese chamullo que ya vimos, es, si ahora lo pienso desde el punto de vista de análisis frecuencial, yo me paro en este caso, en este cero, y sé que está ahí, da lo mismo cuál es la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Yo sé que esto está en pi medios. O sea, yo sé que este es 0,25. Cuando yo lo pienso en vez de en omega, lo pienso en F minúscula. Ese es 0,25. Porque aquí está 0,5 y porque aquí está 0. Este de acá está en menos 0,25. Y este está en 0,375, ¿o no? ¿Cierto? Por 7 es 0,25, la mitad de este de aquí hasta acá, que también son 0,25, es 0,125. ¿Ya? Entonces me da ese valor. Ahora estoy pensando lo calculé bien o no. ¿Ya? Así que sí. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que existe, que se la marqué ahí, entre el ángulo
el polo del cero en este caso, y la frecuencia, ¿ya? La frecuencia normalizada. Y miremosla aquí. Fíjense que aquí voy a mirarlo directamente en este primero, después vamos a mirar otro, ¿ya? Aquí. Miremosla ahí. Ahora de ahí, fíjense, 0.2494, si me muevo un poquito más adelante, 2495, la forma del gráfico, ¿ya? Ya, fíjese, 0.2498, o sea, el 0.95, y está ahí en menos 45. Si ahora no me molestara tanto esta cosa, me muevo bien aquí, me va a dar. Ahora, no quiere. Me debería dar el punto acá en el gráfico, ¿ya? Pero si se fijan, ahí está, 0.25 negativo, aquí está 0.25 positivo. Ahí digo, no me quiero poner el curso, pero antes me hizo lo mismo. Con el corazón, bueno, voy a ver cómo lo hago. Pero si ustedes separan aquí ese 0.25 y este 0.375, ese punto, si quiero un minuto para los números. Ya, ahí lo vamos a poder ver. Entonces, eso está directamente relacionado con esta cosa de acá, ¿ya? Con la magnitud y la fase, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si yo les recuerdo lo que habíamos visto antes, si yo miro esto de acá, tengo puros ceros aquí. Estas frecuencias, ¿cuáles son? Las altas, estas de aquí, las altas, las medias o las bajas. Esa y esa. ¿Se acuerdan de ese? ¿Serían las bajas en relación a las demás? ¿Perdón? ¿Serían bajas en relación a las demás? Esta de ahí. Sí, es que me Esta y acuerdo esta. que las comenzamos a recorrer en sentido antihorario para el barrio de frecuencia. No, mira, las frecuencias van. Yo tiro unas líneas así. Tiro otra línea y está ahí. ¿Ya? Y me para de decir, estas son frecuencias bajas, medias, ¿ya? Y altas. Entonces lo que estoy haciendo, fíjense que estos ceros están haciendo algo sobre las frecuencias medias y este cero de acá está haciendo algo sobre las frecuencias altas, ¿cierto? Y podemos decir que esa es media alta, si se quiere. Entonces, como son ceros, nosotros estamos eliminando las frecuencias medias y las altas. Por lo tanto, esto debiera ser un filtro del tipo pasa abajo, ¿o no? Y eso fue lo que vimos aquí abajo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Claro, o sea, básicamente la definición del cero en la función de transferencia de que elimina hasta cero la Elimina, función. Claro. claro. Pero, ojo, cuando yo uso los ceros y los polos en frecuencia, para hacer este análisis en frecuencia, tengo que tener claro una cosa. Miren, fíjense lo siguiente. Voy a cambiar ahora la posición de la magnitud, no la ángulo, la magnitud. Fíjense esto, aquí eso representa claramente un cero, y esto acá en estos gráficos, el logaritmo, esas cosas representan claramente un cero. Les recuerdo que el logaritmo de cero es menos infinito. Por eso están estos números así para abajo. Por eso cuando uno plotea esto en dB, inmediatamente aparecen estos puntos ahí, ¿ya? Y ese es aquí claramente saber que es 0.25. En realidad va a aparecer como 0.5. Pero recuerda que aquí está, como está en omega aquí,
esto está doblado, ¿ya? Entonces, por eso aparece 0,5 y no 0,25. Y aquí va a aparecer 2 por 0.375. ¿Se fijan? 0.375 le da 0,75, por eso aparece el doble, 0,75 y aquí 0,5, ¿ya? La mitad de eso, insisto, porque esto está desde 0 hasta 2 y debería estar, de acuerdo a lo que nosotros vimos, hasta aquí, de 0 hasta 1 medio, por lo tanto que tengo que dividir por 2, es 0,25 y 0.375. Y ahí me cuadran con estos números que están acá abajo, ¿ya? Bueno, si yo, esto tiene toda la validez, o sea, se me hace 0 la salida en frecuencia, ojo lo que estoy diciendo, en frecuencia, el Z se va a hacer siempre 0, en el punto en que nosotros tenemos un 0. Si yo esto lo cambio ahora, fíjense, por un 0,8, 0,8, ¿qué va a pasarle a este diagrama de polos y cero? ¿Qué le va a pasar a este diagrama de polos y cero? Van a Cambio entrar eso. un poco los ceros. ¿Cómo? Van a entrar un poco los ceros, se van a acercar al origen. Se van a Pero hacer un poquito. poquito para acá, ¿cierto? Hasta donde sea 0,8, vámonos sacando cuenta como por ahí, y este otro va a andar, no sé, por ahí, ¿cierto? Y lo mismo con ese y con ese. Y ese va a quedar igual porque si no lo toque. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya. Recuerden esta figura, ¿ya? A ver, alcanzamos estos dos ahí. Ya, les recuerdo que ese valle que hay ahí gigante es por ese, y este de aquí es por ese. Este es por ese de ahí, y este de acá es por ese de ahí. ¿Ya? Voy a correrlo ahora con 0,8. Estos se van a entrar, como quieran ustedes, y miren aquí, epa. ¿Se hizo 0 la salida en frecuencia? No, ¿cierto? Porque bajamos de 20 a menos 40, lo otro iba a menos 300, les recuerdo eso. Miren. Menos 300, ¿se fijaron? Menos 300, un montón. Eso es 0. ¿Ya? Miren ahora lo que pasa con 0,8. Miren ahí, ese no va a cambiar esa posición de ahí. Miren ahí. Ahí algo pasó en ese punto de ahí. Vamos a tratar de ver qué hora es. Casualmente 0,5. Y ahí pasó algo otra vez. Casualmente 0,75. ¿Se hizo 0? No. No se hizo 0 porque estos ceros no están sobre el círculo unitario. Esa es toda la diferencia. Mientras más cerca estemos del círculo unitario, más fuerte va a ser la influencia del 0 para que la señal en frecuencia se haga 0. Debe empezar a acercar. Empezar a acercar, se van a subir los ceros y esto se va a hacer todavía mucho más paso abajo. Les muestro la forma del paso abajo aquí como quedó. ¿Ya? ¿Está bien esto? Z0, Z1, Z0, Z1, no sé por qué. Ah, ya, aquí está, fíjense. Fíjense cómo está la opción de frecuencia. Aquí esta es la que estamos comparando. Esta está en dB y la comparamos con esta de aquí. ¿Ya? Desde 20 a 40 y aquí está desde, bueno, en este caso está, fíjense, de menos 100 a 100. ¿Ya? Si la pongo de 20 a 40 va a quedar más parecida, aquí va a quedar más parecida a este dibujo de acá. ¿Ya? Pero de todas maneras tiene un 0 ahí. Y la forma, si la pongo sin dB, me desaparece. ¿Ya? Miren ahora cuando la acerque a 0,95. La acerco a 0,95, fíjense esto cómo sube. Miren aquí. No se hizo 0. Ahí está de nuevo. Ese numerito es 0,5. La mitad 0,25. ¿Ya? Y este otro numerito de acá, el numerito de ahí donde pasa algo es 0,75. La mitad 0,375. ¿Ya? Que corresponde a ese de ahí. ¿Ya? Entonces, los ceros cerca del círculo unitario me tratan de bajar la respuesta en frecuencia, pero no la hacen 0.
en frecuencia. ¿Ya? Ese es el único tema. Si a ustedes les aparece de todas maneras, fíjense que esta cuestión se ve como un pasabajo, eso no hay duda, ¿ya? Y ahí igual se ve como un pasabajo. La diferencia la hace que cuando ustedes colocan los ceros en cero, perdón, cuando colocan los ceros sobre el círculo unitario, ahí no queda ninguna duda que ustedes están eliminando esa frecuencia, ¿ya? Eliminándola, ya no es que la reduzca, no, la elimina. Chao, se acabó. Esa es la gran diferencia. ¿Estamos? Sí, claro. ¿Ya? Ahora un par de cositas. Miren, esto que está aquí, Z0, R0 exponencial, no es nada más que esta ecuación de aquí. Esta que está aquí, obviamente, es lo mismo para esa de ahí, ¿ya? Y lo que tengo aquí, fíjense que esto es 1 menos Z0, Z a la menos 1. 1 menos Z0 conjugado, Z1. Lo mismo acá y lo mismo después. Yo esto lo hice para enseñarles que el comando conv, además de hacer convolución, permite hacer multiplicación de polinomios. En Z, en S, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, este comando aquí, 1 menos Z0, 1 menos conjugado de Z0, lo que va a hacer es va a multiplicarme estos dos polinomios, los puros coeficientes, sí, no se pasen de lista tampoco. Y el resultado de estas dos cosas va a ser un polinomio en Z, que en este caso el orden que me va a dar va a ser el orden de, primero, Z elevado a 0, Z elevado a menos 1, Z elevado a menos 2. Y esto va a quedar de orden 2. ¿Ya? Entonces lo que hice así, lo que hice con este comando conv, dos polinomios de acá, del polo, perdón, los del 0, Z1. Y lo que hice acá, con este combo, con esto de acá, es multiplico esos dos resultados parciales, ya, multiplico significa, hago la multiplicación de polinomio, y el resultado de eso lo multiplico con este polinomio que me está faltando aquí, ¿ya? En el fondo lo que estoy tratando de decir aquí es que si yo defino los polos de cero de esta manera, y ocupo el comando conv, lo que hago es multiplicar los polinomios y obtengo la función de transferencia esta en 1 más z, un factor que lo acompaña, que es z a la menos 1, y si yo se las muestro acá, les va a dar el resultado de cuál es el polinomio, ¿ya? La multiplicación de todas estas cosas les da h de z es igual a 1 más 2.4142 z a la menos 1 más 3.4142 z a la menos 2 más 3.4142 z a la menos 3 más 2.4142 z a la menos 4 más z a la menos 5. ¿Ya? Eso, al hacerlo con estos comandos, yo fui multiplicando todos esos polinomios. ¿Ya? Se lo explico para que no empiecen a asociar cosas raras con ese conv que está ahí. Ahí lo explico de todas maneras, ¿ya? Y después utilizo lo que ustedes habían visto, lo que ya habíamos visto todos antes, era de que el comando cplane me permitía hacer esto, y el comando frex me permitía hacer la respuesta en frecuencia. Otra forma de calcular la respuesta en frecuencia, donde tengo yo un poquito más de control de lo que estoy haciendo, y ordeno inmediatamente el espectro, es la siguiente, fíjense. Yo sé que esta ecuación de acá, que la voy a copiar, ¿ya? Esta ecuación de acá, si yo la tomo y yo digo, ok, yo sé que si hago z igual a la exponencia j 2pi por f, ¿ya? Esto lo que voy a hacer es plotear en el círculo unitario. Entonces, doy valores a f y evalúo y voy a obtener el h de f múltiple, ¿ya? La medicina full. Entonces, si yo me doy f, obviamente, f yo sé que va desde menos 0,5 hasta 0,5. Me dio esa discriminación de valores. Fíjense lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es 1 menos z0 por la exponencial de j2 pi f, esto elevado a menos 1, por, yo creo que tiene que ser producto término a término, 1 menos el conjugado de z0 por la exponencial, ¿ya? ¿Se fijan que estoy escribiendo esta ecuación? La estoy escribiendo ahí, ¿ya?
Y eso me va a dar HF. ¿Ya? Y después lo único que hago es graficar. HF, tengo F, el valor absoluto al cuadrado, y me da el espectro. Aquí. Y ahora me lo da ordenadito, porque yo le pasé los datos ordenaditos. ¿Ya? Esta es otra forma de hacer lo mismo. ¿Ya? Después les voy a mostrar cómo, en el fondo, hacer esto de acá, pero aprovechando el FREX. ¿Ya? Nosotros podemos hacer el FREX. En realidad se los voy a mostrar al tiro. Aquí los voy a tramitar. ¿Qué me entrega FREX? Me entrega los H, ¿ya? La respuesta en este caso sería la DTFT del sistema que yo estoy pasando. Me entrega H y las frecuencias. Entonces yo voy a poner H y las frecuencias. ¿Pero qué frecuencia me entrega? Me entrega omega, que va desde 0 hasta 2pi. Me lo entrega así tal cual. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es, necesito recuperar la frecuencia. Recupero la frecuencia normalizada en CPS. ¿Ya? Díganme ustedes, si esto está bien o no. ¿Qué dice ahí? En omega se me guardan estos valores. Desde 0 hasta 2pi. ¿Qué dice ahí? Bueno, dice? al restar le restó 180, básicamente. No, disculpe. Sí, está bien, claro, 180 pi. ¿Qué dice con este de aquí? ¿Qué dice en este comando de ahí? ¿Nadie? Nadie. Este comando acá me entrega en omega los valores de frecuencia desde 0 hasta 2pi. Si yo a esos valores de frecuencia le resto pi, voy a tener los mismos valores de omega, pero ahora en el rango menos pi a pi. Y si ahora esto lo divido por 2 por pi, ese rango de frecuencia que queda de menos pi a pi, ahora va a quedar en el rango de menos un medio a más un medio. ¿Ya? Y después uso el comando FFT-Shift, no importa por qué, por ahora, ¿ya? Y eso, lo único que hace es que yo le paso esto, el H, que está ahí, y me lo centra, me lo deja en el orden que nos gusta a nosotros. Y listo, y ahora gráfico. Aquí está HF, entonces yo quiero que esto sea H, yo quiero que esto sea H, y yo quiero que esto sea H. ¿Ya? ¿Ya? Lo que está aquí, ahí me dio me perdí. Ah, ya. Aquí me lo gráfico completo ahora. Fíjense, voy a dejar los dos gráficos. Ahí está el diagrama de poder de cero. Aquí ocupo FREX para que me dé el diagrama de el espectro, el diagrama de Bode no centrado. Y aquí ocupo FREX de nuevo para guardar los datos. Corro, o sea, cambio los valores de frecuencia a los valores de frecuencia normalizados en CPS, ¿ya? De menos un medio a un medio. Y después hago con el FFT Shift que me los centre.
Y fíjense que ahora, y después lo grafico. Este de aquí es este mismo de acá, pero centrado. Este de fase es este mismo de acá, pero centrado. ¿Ya? Y este se los doy de llapa, porque lo graficamos sin logaritmo, ¿ya? Sin mostrar los valores en negro. ¿Ya? Y ahora está el espectro centradito. Tal vez lo único raro que podrían ver en esto es por qué diablo hago eso, FFT Shift. Sobre todo que este comando pareciera ser que está asociado al FFT y yo esta cuestión no la he visto. Créanme, 15 minutos más y van a tener claro por qué uso FFT Shift. Por ahora ese es una pildorita que se tienen que tratar. ¿Ya? Les queda claro en el fondo dos cosas. Uno, relación ángulo de los polos o los ceros con la frecuencia. Al menos ¿Perdón? por lo menos a mí sí. ¿Ya? Sí, Joaquín, Fernanda. a mí también me quedó bastante claro. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, no hay problema. ¿Ya? Háganlo como quieran. Yo les recomiendo usar el comando frex. Fíjense que los gráficos quedan harto más bonitos, independiente que lo plotee como me gusta a mí o no, ¿ya? O como lo tira directamente el frex. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es usar frex y centrar los espectros de la manera que nosotros estamos acostumbrados a verlas. Estamos acostumbrados así, ¿cierto? Yo creo que todos lo vemos, nos gusta mirar los espectros así, centrados en cero, ¿o no? Sí. ¿Ah? Es cómodo verlo así. Ya. Entonces lo que les recomiendo es ocupen Frex, pero no ocupen el comando Frex pelado así para que se los plotee, sino que ocupenlo así, tomen la DT, porque esta es la de TFT, ¿ya? Tomen la de TFT y la frecuencia en radianes por muestra, ¿ya? Ajusten la frecuencia a CPS, y eso significa, o si les gusta en radianes, ploteen en radianes, ¿sí? No va a pasar nada. Le voy a poner aquí omega la primero y no va a pasar nada, ¿ya? Me quedan muertes de menos pi hasta bueno, en realidad les recuerdo que este omega estaba corrido, ¿cierto? Estaba va desde 0 hasta 2pi, por eso me sale. Debería haberlo puesto para que quede centrado. Ahí, va bien. ¿Ya? Ahí está, ¿se fijan? Ahí vamos de menos pi a pi. ¿Ya? Porque le puse omega menos pi. Da lo mismo, si lo quieren dejar ahí, pero eso está mala la leyenda porque dice F, debería ser omega. ¿Ya? Coloquen eso como quieran. Pero el tema es que lo que deberían hacer es usar el Frex de esta manera, calculan la frecuencia normalizada en CPS y ocupen ese comando, el FFT Shift, para centrar la DTFT y graficar en la forma que nosotros estamos acostumbrados, ya sea así o así, la que a ustedes les parezca. Les recomiendo, grafiquen siempre los dos, la magnitud al cuadrado y la magnitud al cuadrado en dB, ¿ya? ¿Por qué? Pues si ustedes miran esto es obviamente y claramente un pasabajo, pero no saben si tiene ceros. Y también está así, por estos cortes abruptos, ustedes inmediatamente van a ver que hay 1, 2, 3, 4 ceros. Bueno, ¿cómo es la cosa? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros aquí, ¿cierto? Esto me muestra, lo voy a mostrar aquí, 1, 2, 3, 4 ceros, ¿ya? Que esos corresponden a S, S, S y S. Lo que pasa es que S no está tan claramente mostrado, por ahí hay un cero, ¿ya? A veces no se ve tan bien, y aquí pareciera ser más claro, ahí está el cero en P. Entonces, de nuevo, fíjense que las cosas calzan, hay 5 ceros, 1, que es este mismo de acá, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 ceros. Este está en pi cuartos. Pi cuartos corresponde a una frecuencia normalizada de 0,25. Entonces, si yo me paro aquí, eso claramente está en 0,25. ¿Se fijan? Y este es 0,375. Ahí está, 0,375. Este me corre un poquito para arriba, pero eso es. ¿Ya? ¿Lo ven? Todas las cosas las piezas están calzando bastante bien. ¿Ya?
Eso es lo que les recomiendo. Después, ahora, si ustedes quieren hacerlo ya más a lo rudo con esta expresión aquí, ya, bueno, hágalo, tampoco es tan complicado. ¿Ya? Pero les recomiendo de todas maneras usar el comando flex. ¿Dudas? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? No sé si lo hablo, es que se me cae un poco el internet, pero ¿qué efecto tendrían los polos en este caso? ¿O solo le dan la estabilidad, Sí. no? Les iba a preguntar justamente esto, si hacíamos un ejemplo con un par de polos. ¿No? Hacemos un ejemplo con un par de polos. Bueno, sí. ¿Les parece o no? ¿O se cayó la conexión? Parece, Se me, pa- se me cayó. parece, Yo digo que parece No que a usted se le entendí cayó nada. parece que a usted se le cayó la conexión un momento, profe. Parece, porque alcancé a cachar de ahí entre medio que se cortó mi imagen y después volvió. ¿Ya? Les decía, ¿les parece que paremos 10 minutos mientras cocino el ejemplo de los polos complejos conjugados? Sí, profe. Volví ahora, Sí, ahora sí. ya que está en la red de la banda de 2,4. Eso está con algunos problemas. A ver, les decía, mientras, paremos 10 minutos, mientras tanto yo preparo el ejemplo con Polo y Sorio. Voy a tomar un ejemplo de los que vieron el otro día con Miguel para darle continuidad para que se le haga más fácil. ¿Te tinca? sí, profe. ¿Ya? Sí, A profe. las 3:11 entonces volvemos. ¿Ya? Yo voy a estar aquí en todo caso, voy a estar programando la voz mientras tanto. Ok. ¿Ok?